esta mañana. Feliz semana para todos. ¿Está el archipiélago del Cisne condenado a su desaparición? Cuando menos, Recursos Naturales y Ambiente, a través de su secretario, ha anunciado que le concede al gobierno la licencia ambiental, es decir, que todo está bien, que procedan con la construcción de una cárcel. Este fenómeno, que está incluido entre las medidas inmediatas en el plan contra el crimen que anunció el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, debe ser visto con muchísimo cuidado y desde varias aristas. Justamente desde distintos ángulos es que los medios de comunicación queremos contribuir a estudiar este asunto. Por lo tanto, tenemos la obligación de darle la palabra a expertos que desde diversas disciplinas pueden entender este fenómeno y ayudarnos a los demás a entenderlo. E igualmente a que el gobierno lo entienda y lo vea así. Hoy nos acompañan en nuestro set de TV Azteca Honduras el doctor don Andrés Pavón, uno de los históricos defensores de los derechos humanos en Honduras, diplomático, analista, líder político, y también nos acompaña don Elder Pérez, uno de los biólogos más inteligentes que tiene Honduras. Gracias, don Andrés Pavón, por aceptar nuestra invitación. Sea bienvenido a TV Azteca. Gracias a usted, un placer compartir este espacio. Igual, doctor, para mí es un placer compartirlo con usted. Vamos a hacer una perspectiva desde una valoración de derechos humanos. Muchísimas gracias. Licenciado Pérez, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Espero que después de esta entrevista, pues el público tenga una idea muy clara del valor ecológico del archipiélago Islas del Cisne y cómo nos importa a nosotros como hondureños y como centroamericanos conservar este espacio marino. Muy bien. La construcción de la cárcel en el Cisne es uno de los puntos de 10, 12, 14 puntos importantes que ha enlistado el gobierno en un plan contra el crimen, que incluye, por supuesto, otras cosas. Pero este pilar de la construcción de una cárcel en el Cisne, ¿cómo la ve usted? Sí, es una decisión de alto riesgo, teniendo en cuenta que vamos a tratar con personas, aparte de los impactos que va a tener de carácter ambiental. Pero recuerde que cuando el señor ministro de Defensa estuvo visitando Islas del Cisne, se paró en uno de los arrecifes y dijo que ahí solo habían pichetes. De ahí le cayeron muchas críticas, ¿no? Y de eso depende, creo ahora, que es como una especie de capricho para poder responder a quienes nos atrevimos a criticar la conducta de él, de no ser capaz de observar esta fauna y sobre todo desconocer que ahí también existe una microfauna que no estaba a la vista de él. Y es como cumplirle por parte de la familia presidencial un capricho a uno de sus hijos menores, a uno de sus niños que tienen en la función pública. Pero en el fondo también recoge un acto represivo por parte del Estado, teniendo en cuenta la historia de las cárceles en las islas, ¿no? Las cárceles en las islas surgen como una especie de política de un Estado autoritario, un Estado represor contra aquellos que no podía controlar en tierra firme. Entonces la idea era alejarlos de todo ambiente cultural, político y social, incluso de algún grado de comunicación con sus parientes. Tiene el caso de Fidel Castro cuando estuvo en la Isla de la Juventud. Luego tuvieron a Nelson Mandela en una isla en Sudáfrica y tuvieron también a Napoleón, ¿no? En una isla en la que incluso murió. Si usted puede ver, hay todo un esquema represor y ese esquema represor no se escapa de las políticas de Estado, valorando algunos otros aspectos. Ahora estamos hablando de un sistema penitenciario. Claro. ¿Verdad? Licenciado Elder Pérez, ¿cuál es el valor ecológico que tiene el archipiélago de las Islas del Cisne? Las Islas del Cisne son un archipiélago que tiene un valor ecológico terrestre y marino. En la parte terrestre tenemos especies de flora y fauna de mucho interés. Hay especies de geckos que son endémicos del lugar, quiere decir que no existen en ninguna parte del mundo más que allí. También hay plantas que son endémicas del lugar, que
pues tiene la misma importancia. Y bajo la superficie del mar encontramos un arrecife coralino que es muy, muy importante. ¿Qué es un arrecife coralino así explicado en manzanitas? Un arrecife coralino es un espacio compuesto por animales como peces, esponjas, corales y muchos invertebrados que componen una riqueza muy grande. Este arrecife forma parte de la gran barrera arrecifal mesoamericana, el sistema arrecifal de Mesoamérica llamado SAM. Y el valor de Islas del Cisne submarino es que en este arrecife se reproducen muchas de las especies que poblan el Gran Caribe. Y no me refiero solo a México, Belice, Guatemala, sino a Aruba, las Bahamas, a Cuba. Entonces, lo que sucede bajo el mar en Islas del Cisne pues tiene una importancia para todo el Gran Caribe, no solo para Honduras, sino para la región centroamericana y mucho más allá de nuestras fronteras. Le doy la más cordial bienvenida también a nuestro plató a la diputada del Partido Nacional, doctora Johanna Bermúdez. Es un gusto recibirle, diputada. A la orden, buenos días, licenciado Darío y compañero Pavón, Elder, que fuimos compañeros también en la generales, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, gracias, buenos días, gracias por los días. Gracias por estar aquí. ¿Qué le parece la medida anunciada por el gobierno de construir una cárcel en el Cisne? Mire, licenciado Darío, particularmente creo que es parte de la estrategia de distracción del gobierno. Creo que el gobierno, ante tanta crisis que tiene y la incapacidad de poder solventar los problemas y sobre todo cumplir con su famoso plan bicentenario, ha tratado de buscar diferentes estrategias para mantener distraída la desordenada oposición también, y de alguna manera eso hace que todos nos mantengamos reaccionando en temas puntuales. A mí particularmente le digo, creo que sigue siendo un tema de distracción cuando en Honduras tenemos claro que tenemos problemas estructurales reales. Imagínese usted que en lugar de enfocarse a construir o a reconstruir el hospital de Roatán, una isla que representa el 6% del Producto Interno Bruto, que le entra al país y está sin unidades de salud. Veamos qué es lo que realmente le interesa a ellos priorizar. Luego nos vamos muy largo. ¿Qué tal si nos vamos aquí nomás en Francisco Morazán? Vemos, por ejemplo, la ciudad Kennedy, que ayer cae y se inunda sin respuesta alguna. Y así pudiésemos ir hablando de diferentes problemas que hay en el país. Particularmente creo que es un tema que, si bien es cierto, tenemos que ponernos en alerta por todo el impacto ambiental que hay, pero más allá de construir cárceles, creo que Honduras necesita verdaderas soluciones. Me reía yo ayer que miraba un tuit de un diputado que decía, bueno, el que se opone a la construcción de la cárcel es porque está con las madres, dije yo, por un momento, por eso que es diputado del líder, pero qué barbaridad y qué irrespeto, primero al medio ambiente, qué irrespeto a Honduras, y qué irrespeto y sobre todo ignorancia de saber que el problema de la delincuencia, la violencia es un problema estructural, sistémico, que no se va a resolver solamente con poner una cárcel y sobre todo poniendo en riesgo todo el impacto ecológico, ambiental, social, económico y la violación al artículo 100 de la OIT, el 169, si no mal recuerdo, porque también es una zona que está en el departamento de Gracias a Dios. Así que para mí sigue siendo una cortina de humo, sigue siendo distractores, no les va a dar tiempo para construir las cárceles y eso les va a generar también una nueva crisis social. Estoy segura que lo que quieren es mantenernos distraídos para que la gente no hable que no hay trabajo, que están matando a nuestros jóvenes, que la delincuencia, que no hay medicamentos, que la inseguridad, entre otros problemas estructurales, ¿verdad? Frente a una situación de crisis en la seguridad pública, don Andrés Pavón, ¿construir cárceles debería ser necesariamente una de las medidas inmediatas? Yo creo que habría que ver con el grado de población penitenciaria que actualmente tiene Honduras y la capacidad que tiene el Estado para poder perseguir el delito, pero estamos teniendo nosotros un 92% de impunidad. Significa que el efecto o las condiciones que el Estado tiene para poder reducir a los delincuentes es limitada. Sí. Entonces, al ser limitada, no vamos a llenar más las cárceles con personas que son infractores de la ley o aquellos que han cometido algún delito que ha connotado en la población de manera fuerte. O sea, no hay un ritmo de acuerdo a la escala de crecimiento de la acción delictiva con la capacidad que el Estado tiene para reducir a los delincuentes. Entonces, a mí me parece que más es como una especie de
fracaso, ¿no?, de la estrategia de seguridad, y es una oferta que los militares, porque la seguridad está en manos actualmente de los militares, sobre todo el sistema penitenciario no es un asunto de derecho internacional humanitario, no debería de estar entonces en manos de militares, debería estar en manos de civiles que entienden el tema sobre derechos humanos. Entonces, aquí lo que hay es una especie de falta de precisión en la forma en que pretenden manejar la acción del delito. O sea, ¿Esa falta de precisión acaso se manifiesta en que se piense en las cárceles antes de pensar en las otras cadenas de investigación? Por ejemplo, eficiencia de la policía, eficiencia de los laboratorios para la prueba científica, eficiencia en el Ministerio Público y eficiencia del Poder Judicial. ¿A eso se refiere? efectivamente, y en la escala de, digamos, si bien es cierto, la relación de cuántos homicidios por cada 100.000 habitantes ha tendido hacia la baja, no ha sido por la efectividad que nosotros tenemos frente al combate al crimen, sino porque es un fenómeno que se ha estado registrando en América Latina y sobre todo en los países del Triángulo Norte, con el efecto que ha tenido el combate a la delincuencia en El Salvador y alguna marcada reducción en Guatemala. Entonces, pero en la escala hay una contradicción porque está la variable de la percepción, y la variable de la percepción está creciendo y cada día crece más porque la población está aterrorizada, ¿no? Le tiene miedo a la policía, le tiene miedo a los militares, que lejos de creer que están combatiendo el crimen, ellos forman parte del mismo. Y hay otra variable, don Andrés. El estado de excepción, por ejemplo, se creó con el argumento, y ese fue el argumento en el documento de creación de este mecanismo extraordinario, de reducir la extorsión, particularmente ese fenómeno de la extorsión. Y eso no lo han reducido en un ápice. Entonces, ¿de qué efectividad de medidas estamos hablando? Sí, y ahí nos encontramos que si la medida se vuelve a repetir, es porque la primera etapa no fue efectiva, y la segunda etapa no es efectiva, y la tercera no va a ser efectiva. Entonces se está volviendo una costumbre. Y en el marco de esa costumbre, si los índices no se reducen, la lógica que tiene la población es que la policía y los cuerpos de seguridad en su totalidad de alguna manera contribuyen para que esta percepción se maneje en el escenario público. Volviendo a la parte estrictamente ecológica, el licenciado Pérez, ¿por qué es importante preservar el arrecife coralino? Hay muchas razones por qué debemos de preservar el ecosistema y sus especies. Tenemos que en las islas del Cisne se reproducen especies de importancia comercial, como caracoles, langosta y peces de importancia comercial, como los jureles, como los meros, como las barracudas. Entonces, hay una población que depende de este recurso para generar ingresos. ¿Hay explotación comercial ahí? En Islas del Cisne no hay explotación comercial como tal, pero esas especies se reproducen en Islas del Cisne y que por la forma de las corrientes marinas, estas especies giran hacia todo el archipiélago de las Islas de la Bahía y más arriba pasando por Guatemala, Belice y la península de Yucatán en México. Es decir, es una especie de fuente que genera lo que se cultiva y lo que se aprovecha en otras áreas, incluso en tierra firme. Correcto. Y no solo en Centroamérica, como mencioné anteriormente, sino que también estas corrientes marinas llevan a los peces y a los mismos corales al Gran Caribe, poblando los corales de las Bahamas, Aruba, los Jardines de la Reina en Cuba. Y pues tenemos que todas estas especies tienen una gran importancia económica para las poblaciones de la tierra firme. Por otro lado, el coral como tal es un productor de arena. Si uno ve a las Islas de la Bahía, va a ver la arena blanca, ¿no? Compuesta y si la miramos al microscopio, vamos a ver que la arena es material biológico triturado, como corales triturados, algas calcáreas. Y entonces, perder ese arrecife incidiría en la erosión de la arena que pobla nuestras bellas playas, lo cual tendría un impacto negativo en el turismo. Entonces, proteger a Islas del Cisne representa una gran importancia para intereses económicos por la pesquería y también por la industria del turismo. ¿Qué rol se juegan esas corrientes marinas del Caribe que usted me decía en la salud del arrecife coralino del Cisne en relación con Mesoamérica y particularmente con Honduras?
Pues como mencioné anteriormente, las corrientes marinas transportan material biológico desde Islas del Cisne y el Gran Caribe hacia arriba como una corriente de reloj que va en forma de reloj. Por lo tanto, construir una cárcel en este archipiélago con donde muy probablemente no se maneje bien los desechos sólidos, incurra en la contaminación de las corrientes marinas, contaminando el agua circundante y también el agua lejana de todo el Gran Caribe. Quiere decir que esta cárcel pone en peligro no solo los arrecifes de las islas de la bahía, sino de todo el Gran Caribe. Y esto es un grave peligro para nuestro país, porque seguramente los entendidos de la materia van a ver que esta cárcel está afectando sus naciones, y lo cual podría incurrir en una demanda internacional para Honduras por el daño al sistema arrecifal mesoamericano. ¿Por qué habrá pensado el gobierno en una isla? Este es un gobierno con una tendencia represora. O sea, tiene todo estado que se fundamenta en un modelo autoritario, y en este caso particular casi un modelo familiar, que si en el fondo pretenden resolver, entre comillas, el fenómeno criminal, en sí lo que están pretendiendo es hacernos miedo, ¿va? Decirnos que todos aquellos que, como dijo el mismo director de la policía militar, vamos a llevar a todos estos mareros, pero también a otros. O sea, nos está diciendo que aquellos que nos atrevemos a opinar contra esta política de represión, podemos terminar en Islas del Cisne. Y le digo que es un gobierno que tiene un corte represivo orientado hacia los pobres, porque crearon un ejército también de gente que anda cortando energía eléctrica en todos los barrios pobres del país, los denominados recuperadores de las pérdidas del ENE. Pero también luego crearon esta ley del estado de excepción para saturar los barrios pobres, incluso los mencionaron en decretos. Hay una lista, sí. Sí, de barrios, ¿verdad? Hay una lista. Que son los barrios más empobrecidos de este país, que hay lo una que lista. requieren es la atención directa del Estado. Nosotros debemos de llegar ahí con un programa de salud, con un programa de educación, con un programa de cultura. Sí. Pero ahora Islas del Cisne, retomar una cárcel en una isla, como le decía anteriormente, tiene un mensaje directo, ¿no? En Islas de la Juventud estuvo Fidel Castro preso, en una isla de Sudáfrica estuvo Nelson Mandela, y también estuvo Napoleón en una isla, y ahí muere. Entonces, ¿qué mensaje nos están mandando? Y más cuando tienen un director del instituto intervenido, el Instituto Nacional Penitenciario, con gente formada en el derecho internacional humanitario, que no es derecho internacional de derechos humanos. Y cuando digo internacional de derecho humanitario, me refiero que es la formación que tienen los militares. Todo lo que se mueve delante de ellos es un blanco posible, y por lo tanto la primera acción es la de defender su espíritu de cuerpo, y van a disparar. Eso tenemos que resolverlo también. O sea, nosotros no podemos seguir teniendo una práctica de derecho internacional humanitario en donde se está tratando con personas. Claro. Diputado Bermúdez, ¿no había otro sitio para construir una cárcel? Yo creo que en realidad a ellos nunca les ha interesado la erradicación de la violencia, ni tampoco mejorar condiciones de la población penitenciaria. ¿Por qué dice Desde eso luego, tan grave usted? Desde luego, porque en tierra firme hay muchísimo territorio donde se pudo haber hecho esa estructura, y efectivamente el interés era eso. Pero yo vuelvo a insistir que más allá del interés de ellos de construir esta cárcel, creo que el mensaje de mandar temor, de amedrentar, de asustar, y es un mensaje subliminal. Pero también creo que aquí es importante que los demás actores, como por ejemplo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las universidades que tienen carreras ambientales, creo que es un momento también para liderar este proceso, puedan entender que no es un tema que porque estamos totalmente en oposición al gobierno, no, es un tema donde el impacto no solamente es ambiental, sino que también económico, diputada, social, etc. Lo han hecho. Si los biólogos, los científicos de este país son los primeros que levantaron su voz estableciendo esas alertas con Hay que carácter hacerlo en forma científico. organizada. Entonces hay que hacerlo en forma organizada. Lo han hecho. Voy a mostrarle después de una pausa un documento que los científicos de este país le enviaron a Recursos Naturales hace un año y no tiene respuesta de ello. Nosotros seguimos insistiendo que en realidad vea, por ejemplo, un programa tan importante como Hablemos con Hechos,
Y no solo este programa, hay varios programas que están tocando este tema. Mientras el tema de la falta de empleo, la muerte por dengue, las masacres de los jóvenes, mientras los temas estructurales nos mantienen un poco distraídos. Pero es por eso. Yo sí creo que no les va a dar tiempo a ellos de hacer la cárcel. Ya solamente el otro año es año electoral, ellos van a hacer todo lo que tengan que hacer por mantener secuestrado el poder familiar de Honduras. Y no van a tener tiempo para poderse organizar encima que los desordenados que han sido. E insistimos, estos diferentes tipos de crisis es característico del partido de gobierno. Mire, licenciado Darío, si usted va a Roatán y le da un angioedema porque se comió un marisco, ahí se va a morir, porque no van a tener cómo poderlo atender, y si además hay tormenta, ¿cómo lo trasladamos para acá? Entonces, no tienen todavía claro cuál es la prioridad. Y luego el tema de la realización de cárceles, si bien es cierto, puede formar parte de una estrategia para la reducción de la delincuencia en el país, pero usted sabe que el problema de la violencia, de la delincuencia, es un problema estructural social. Y se necesitan muchas otras medidas. Muchísimas otras variables para que eso se pueda modificar. Y sobre eso vamos a profundizar después de La una cárcel pausa. no es justo un pilar importante. Después de una momento. pausa continuaremos profundizando sobre el asunto. Nos detenemos un minuto nada más.
Salgado, viceministro de Serna. En la carta le dicen, entre otras cosas, su preocupación principal sobre el proyecto de construir una cárcel en el Cisne. Pérdida de hábitat. Las islas del Cisne albergan especies endémicas que son extremadamente sensibles a cualquier perturbación en su entorno, que la construcción de una cárcel de máxima seguridad probablemente resultará en la destrucción directa del hábitat de estas especies, poniendo en peligro su supervivencia. El segundo punto es la alteración del equilibrio ecológico. El ecosistema de las islas del Cisne es delicado. El establecimiento de infraestructura alterará el equilibrio ecológico existente y provocará consecuencias imprevistas para la flora y fauna local. En tercer punto, acceso a recursos y manejo ambiental. La construcción de la infraestructura en un espacio tan aislado sugiere la introducción de absolutamente todos los insumos desde tierra firme. Y finalmente, en la siguiente imagen concluye la carta dirigida en nombre de las vigías de la ecodiversidad. ¿Qué quieren plantearle al gobierno los científicos con este tipo de reflexiones, licenciado Pérez? Que cualquier proyecto de construcción en el archipiélago debe ser evitado, porque el impacto que va a tener sobre la integridad ecológica del ecosistema terrestre y marino será muy significativo, será muy dañino. Por lo tanto, no debemos de promover ideas que vayan en contra de la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad. Recordemos que Honduras ha firmado convenios internacionales para la protección de especies migratorias como ballenas, como tortugas, como delfines. Entonces, poner en riesgo a estas especies migratorias marinas y acuáticas y terrestres también, porque las islas del Cisne es un espacio de descanso para aves migratorias que vienen desde Norteamérica hacia Centro y Sudamérica y a la inversa. Entonces, afectar a la integridad ecosistémica de este lugar, pues podría incurrir otra vez en una demanda al Estado por violentar el convenio de especies migratorias, ya que Islas del Cisne es un archipiélago oceánico. Ha estado aislado de la influencia humana por muchos años, a excepción de algunos espacios como lo que ocurrió en los 70s, que se construyó una base militar de Estados Unidos, pero eso ya se dio. Entonces, no es una isla que ha recibido turismo masivo por cruceros, por barcos pesqueros de gran tamaño, sino que ha estado aislada. Y esto ha permitido que la naturaleza florezca, tanto en la superficie como bajo la superficie. Por lo tanto, una construcción de una cárcel que albergará, no sé si son 2,000 personas o 10,000 personas, más el talento humano. El personal administrativo, el personal de seguridad asociado, pues va a incrementar mucho más la población que viva allí, que demandará recursos como agua, como comida, como luz. Y todo esto pues hará una presión en el ecosistema. El tratamiento de las aguas. Correcto. Que como mencionamos anteriormente, un mal tratamiento de las aguas en las Islas del Cisne afectará la corriente marina que llevará estos residuos a toda Centroamérica y al Gran Caribe. Qué horror. Me espeluzna escuchar semejantes consecuencias para el ambiente, pero estoy tratando de ver la cosmogonía de estos asuntos y por eso les pregunto de aspectos de distintas aristas. Y con usted quiero hablar sobre ello, don Andrés Pavón. La construcción de cárceles, incluyendo la del Cisne y la de un lugar despoblado entre Olancho y Gracias a Dios, según lo ha dicho el gobierno, hace parte de un plan que el gobierno llama Solución contra el Crimen. Entre otros pilares, ese plan incluye también la revisión de la prisión preventiva, es decir, más allá de los 2 años y 6 meses que ahora obliga a sustanciar un juicio, se abre indefinidamente y puede guardarse a una persona indefinidamente 50 años, 80 años, 100 años, 10,000 años sin juicio. Por otro lado, la catalogación de terroristas a los mareros, a los pandilleros o a quien considere la autoridad policial que les aprese. Y finalmente también el aumento de las penas. Esos son, digamos, los principales pilares. Y por su vinculación con los derechos humanos y con medidas efectivas, quiero escuchar su criterio, por favor. Fíjese que es un tema
que uno lo puede observar así digamos, de manera superficial, y podemos caer en decir, no, hay que agotar la jurisdicción interna, hay que presentar amparos para ir en contra de estas políticas. O sea, hay efectos que vienen a provocar una crisis con los derechos de convencionalidad en el sistema interamericano, pero también hay que ver el comportamiento psicológico de quienes administran y dirigen el Estado, quienes administran y dirigen este tipo de políticas, y pareciera que en el fondo hay una especie de odio contra un sector de la población a quienes ellos no tienen capacidad de dominar y que se van contra el orden establecido, que afectan al ciudadano común, que se organizan para cometer crímenes horrendos. Entonces, al no poder tener control sobre esta masa poblacional, ellos actúan con odio y entonces inducen este tipo de políticas, y hay que llamarles terroristas, ¿no? Por lo que hacen. Como dice el director de policía, que por cierto es una persona con una amplia formación en el campo de las ciencias policiales, ha sacado algunas maestrías, pero él quiere imponer un concepto sobre terrorismo, dice que es único para Honduras, ¿no? Esta gente que comete crímenes de esta manera debería, dice, aplicársele esta figura del terrorismo, desconociendo que ya en la jurisdicción del sistema interamericano hay un concepto ya establecido sobre qué componentes podrían ser considerados para aplicar esta figura de terrorismo contra algunas personas. Aparte de que aquí ya está en la norma, o sea, ya es una norma del derecho interno, la calificación de la figura del terrorismo. Entonces sí me parece que están administrando el Estado con una especie de odio desproporcionado, a que no escuchan, no dialogan, no se aproximan incluso a los sectores vulnerables para tratar con ellos temas de preocupación nacional. Y no aceptan consejos. No aceptan consejos, desde luego, porque desconocen el talento humano que los adversa. O sea, decía alguien que cada vez que usted tiene una impresión filosófica, por ejemplo, ¿no? En algún momento cuando uno está con usted, pero alguien decía, ellos están en contra del talento que los humilla. ¿Entiendes? Eso es lo que sucede, por eso no escuchan, no quieren escuchar, no quieren escuchar ni a la oposición política con la que de alguna manera están obligados a tratar. Eso me lleva a recordar que hace algunos días han estado atacando desde medios de comunicación afines al gobierno a un colega caricaturista por una caricatura que hizo sobre el nepotismo. Terrible. Ante lo cual, obviamente, se ha levantado una oleada de solidaridad con el maestro de la caricatura Dumont, Douglas Montes de Oca, que entre la comunidad de los caricaturistas, que es muy reducida en este país, lo estimamos mucho y lo respetamos muchísimo. Equivocados están quienes se meten con los caricaturistas, porque si hay termómetro de la libertad de expresión en un país, son las caricaturas que se publiquen. Tan buenas caricaturas, tan buena libertad de expresión. Y al contrario. Y además es un error que el gobierno se meta con los caricaturistas. Es un error meterse con gente que tiene el triple de creatividad que ustedes. No lo olviden. Quiero escuchar esta mañana, en breves minutos, una opinión de una diputada del departamento de Gracias a Dios, doña Erika de Esponda. Les saludo esta mañana. ¿Qué tal está? Buenos días a don Darío Vanegas, y saludar a todos los panelistas, a Elder, a don Andrés y a Johanna Bermúdez. En breve, precisamente voy a salir para el aeropuerto porque voy para el departamento de Gracias a Dios, para mi Mosquitia. Pero gracias por darme la oportunidad de poder expresar el sentir, no de Erika Urtecho, la única diputada del departamento de Gracias a Dios, sino de toda la población, de los 4 pueblos indígenas del departamento de Gracias a Dios, porque estoy segura que este es el sentir de todos ellos. ¿Qué opina usted del proyecto del gobierno de construir una cárcel en el Cisne, diputado Urtecho? Totalmente en contra, don Darío Vanegas. Lo he expresado desde el año pasado, en contra de cualquier construcción de cárcel que se quiera dar en el departamento de Gracias a Dios. Y mire, la Constitución de la República y la ley forestal establecen la necesidad de proteger estas áreas protegidas. Valga la redundancia, pero ¿qué sucede? En el mes de mayo, el Consejo Nacional de Defensa
dio diferentes directrices y parámetros para, se supone, proteger la biodiversidad y los recursos naturales. Esto es totalmente contradictorio con esa decisión de construir una mega cárcel en el departamento con la mayor riqueza natural y marítima que hay en este país. Es increíble realmente, porque la isla del Cisne ya hemos visto, y me imagino que los panelistas lo han dicho también, que se estableció como Parque Nacional Marino en el decreto ejecutivo, a ver, déjenme revisar, de 305691, y luego fue ratificado en 1994, ya pasándole a otro nombre que pasó a ser Parque Nacional Marino, abogado Agustín Córdoba Rodríguez. Es decir, que no se puede decir que no está como área protegida. Luego también a nosotros como pueblos indígenas nos preocupa severamente. Ya han habido diferentes y varias opiniones de expertos del Colegio de Biología, y por ejemplo nosotros ahí recibimos 4 pueblos indígenas: los garífunas, los misquitas, los pech y los tahuascas. Y estaba precisamente viendo ayer cómo estaba diciendo el Colegio de Profesionales que este megaproyecto puede venir a afectar la biodiversidad y las actividades económicas que se dan alrededor de esa zona. Y nosotros en el departamento, gracias a Dios, nuestra principal actividad económica es la actividad pesquera. Correcto. Y ellos precisamente establecían ahí que esto podría tener un impacto grave para nosotros en los pueblos indígenas. Por otro lado, y algo que pocos mencionan, y no sé si lo han dicho en este panel, es que siendo nosotros pueblos indígenas, no se puede hacer ningún proyecto que no se le haga la consulta libre, previa e informada, como lo establece el convenio 169 de la OIT. ¿Le has consultado al gobierno? No se ha hecho ninguna consulta en el departamento, gracias a Dios. Quiero decirle que me imagino que van a decir, si ustedes se fijaron, la licitación habla de hacer una megacárcel en la isla del Cisne, en el departamento de Islas de la Bahía. Así dice la licitación. Sin embargo, cuando revisamos los decretos legislativos y ejecutivos, claramente establece que la isla, cuando se crea el Parque Nacional Marítimo, dice que la isla del Cisne está ubicado en el departamento de Gracias a Dios. Y siendo el departamento de Gracias a Dios el departamento que alberga 4 de los 9 pueblos indígenas, se debe de hacer la consulta libre, previa e informada. ¿Y cuándo van a levantar, perdóneme, diputado Ortecho, cuándo van a levantar la voz con suficiente potencia para ser escuchados? Lo hemos estado haciendo, precisamente los líderes de MASTA ya han estado levantando la voz en contra de esto. Yo tengo un año de estarlo haciendo, y bueno, estaré presentando, si se me da la palabra, precisamente un proyecto de ley. Esta semana, si convocan, si nos llaman con las sesiones del Congreso Nacional, estaré presentando algo con respecto a este tema. Además, también habrán algunas manifestaciones que se estarán dando pronto por nosotros en los misquitos aquí en Tegucigalpa, y hemos estado organizándonos porque realmente el sentir de esos 4 pueblos indígenas es no. El departamento que tiene la mayor inseguridad alimentaria en este país, el departamento que solo tiene el 17% de energía eléctrica en el país, el departamento con la menor infraestructura en este país, no merece que le estén llevando estos proyectos, sino que merece que le estén llevando proyectos de desarrollo. Una última pregunta, diputada Urtecho de Esponda. La segunda cárcel que quieren construir entre Gracias a Dios y Olancho, ¿dónde será? Hemos estado tratando de obtener esa información y no hay más que rumores de pasillo, don Darío, y ellos lo que comentan, pero como le digo, son rumores de pasillo, es que va a estar en Huampucilpi. Si eso fuera así, estaríamos hablando de 2 cárceles en el departamento, gracias a Dios. No sé si es el caso. Creo que se requiere de mayor transparencia, mayor información, que también den a conocer cuál fue ese estudio ambiental para que realmente pueda ser revisado. Yo creo que se requiere también que venga un estudio ambiental internacional, porque aquí no podemos ser tampoco ni jueces ni partes. ICF y Mi Ambiente pertenecen al gobierno de la República, y yo creo que sí amerita, por el valor ambiental que tiene la isla del Cisne, que se haga un impacto, que venga a hacerse un impacto ambiental de un organismo internacional a este país. Que tenga un feliz viaje y una estadía exitosa en su departamento. No le atraso más su camino, diputada. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos a los panelistas. Buen día. Gracias. Vamos a la segunda pausa de nuestro foro. Siga aquí, por favor. Esto es TV Azteca Honduras, más cerca de ti.
La isla del Cisne no era no era un sector protegido, lo dijo al inicio. Y luego media hora después, unos días después dijo, no, sí, no está protegido, no ha habido nada ahí, tenemos que hacer tal cosa. Es decir, indudablemente no conocen la información y lo que prevalece en ello en este momento es únicamente su interés político e insisto, y mantener a la población hondureña enfrentada en un tema que al final va a repercutir nacional e internacionalmente en el país. Es desafortunado que a pesar de todos los que se han pronunciado en contra, ni siquiera el ministro ha sido capaz de sentarse a escuchar a los sectores científicos, o sea, los que realmente manejan el tema. Si van a ir hacia la Mosquita, caramba, lleven oportunidad de trabajo, desarrollo, parque industrial, lleven, para que la gente tenga trabajo y la gente no mire. Garanticen seguridad, salud, si en la Mosquita ni siquiera hay un hospital de calidad. Ni si tenemos todavía una gran población que ni siquiera está identificada. Es decir, si vamos a querer que un departamento que ha sido postergado y olvidado y que forma parte de las reliquias de este país, la vamos a intervenir, bueno, que sea con un proyecto que genere desarrollo, tal como lo ha dicho mi compañero Ortecho. Abogado Pavón, ¿hay una política criminal en Honduras? Pues sí, hay políticas, solo que no se implementan. Hay políticas porque hay leyes, se ha legislado. Sí, pero usted sabe a qué me refiero. ¿Un plan específico adaptado a la realidad hondureña? No. ¿O estamos asistiendo ahora con el anuncio del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a una especie de una ridícula buquelización del plan de seguridad? Creo que estamos improvisando. Sí, hay una marcada improvisación. Sí. O sea, aquí estamos tratando de tener elementos uniformados en los centros penales, que mire la gente que ahí hay militares con armas largas, que los encontremos en las calles con armas largas, que hayan patrullas de carros pick-up llenos de policías con armas largas para hacernos creer de que aquí estamos frente a una lucha directa y frontal contra el crimen, pero en la práctica las estadísticas nos están diciendo lo contrario. O sea, no hay lucha contra la impunidad, porque la impunidad se mantiene entre 90 y 92% por el universo de los crímenes cometidos. Y por otro lado, algo que quizás grave, están resolviendo, como le decía anteriormente, con militares cubriendo espacios que no les corresponde. O sea, y ese modelo de buquelización, entiéndame muy bien el concepto sí. para ahorrarnos palabras, del sistema de seguridad o de los planes de seguridad del gobierno, ¿cómo son vistos desde la óptica de los derechos humanos? es que tampoco hay buquelización Sí. aquí en el país, ¿no? Eso fue algo que me parece que al ver que lo único más fuerte que estaba ahí en esas medidas que tomó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad eran la cárcel de Islas del Cisne y la otra entre la frontera de Olancho con Gracias a Y Dios. lo de la reforma, de la prisión preventiva y Sí, lo de pero eso- titularlos como terroristas. Pero eso tiene que pasar por el Congreso Sí, Nacional. por Entonces, supuesto. ellos para querer confrontar a la oposición en el Congreso, entonces sacan a la luz pública estos temas. Y lo para desafían a la oposición a ver si está dispuesta a aprobarlo. Sí, y nos venden la idea a nosotros que entonces hay crímenes porque La oposición se opone a se opone castigarlos. a castigarlos, efectivamente, ¿no? Ujú. Eso no es una política de Estado contra el crimen. Una política de Estado contra el crimen debe de ser integral. ¿Va? Ellos saturan un barrio, pero cuando la policía se va de ese barrio... La vida sigue igual. Sigue igual. Es ¿va? una política de mano dura. ¿no? Es esa política de ver a la sociedad como un enemigo, y es la formación castrense, ¿no? Todos los civiles son un alto riesgo para un militar, y es lo que estamos viviendo ahora. Todos nosotros somos un alto riesgo para este gobierno. Yo creo que no es tan simple como decir lo que ha dicho el ministro de Seguridad, justamente cuando el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad anunció estas medidas. Dijo, aquí estaban pidiendo a Bukele. Bueno, y si pedían a Bukele, pues ahora vamos a implementar las medidas de Bukele. Yo creo que no es tan simple así. Sí. Yo creo que debe haber un plan integral. Para no hablar de la prevención. Estamos Correcto. hablando de un plan
para cortar la hemorragia de los altos índices de criminalidad. De eso estamos hablando, apagafuegos. Es decir, estamos en la sala de emergencia, que no estamos hablando de prevención. Prevención es otra cosa. Prevención es a largo plazo, con medidas sostenidas, educación, generación de empleo, generación de oportunidades, fortalecimiento del Estado de Derecho, independencia del Poder Judicial, eficacia de los laboratorios de investigación de la policía, eficacia del Ministerio Público, independencia del fiscal, etcétera, 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 etcétera. Pero muy bien, hablando de estas medidas, ¿cuál será la postura del Partido Nacional en el Congreso, diputada Bermúdez, cuando estas tareas de llamar terroristas, reformar la ley, reformar lo de la prisión preventiva, llegue al hemiciclo? Quiero hacer una revisión general de lo que hemos estado mencionando. Ellos dicen que tienen una solución contra el crimen. Nosotros seguimos sosteniendo que en realidad siguen improvisando, porque a pesar de que hemos respaldado las medidas de excepción, hoy no han dado resultados. Hoy sabemos que han habido más masacres, no han podido controlar el narcotráfico, siguen todavía más muertes de mujeres, los secuestros han aumentado, la extorsión ni digamos. Entonces definitivamente el tema del estado de excepción ha sido un verdadero fracaso. Y mira, licenciado Darío, las condiciones sociales del Salvador en relación a las de Honduras son completamente diferentes, completamente diferentes. Entonces, desafortunadamente, como no tienen un plan, y si usted se va a revisar el famoso plan bicentenario y revisa qué es lo que ellos querían implementar para erradicar la corrupción, los delitos en Honduras, nada de lo que ellos tenían ahí, ni siquiera lo han propuesto, nada. Y sí le voy a decir lo siguiente, si queremos realmente que en este país tengamos un país libre de violencia, libre de delito, libre de corrupción, primero tenemos que erradicar la corrupción. Y parte de la concentración del poder es el principal ejemplo de la corrupción. Si usted le dice a su hijo, deja de fumar y lo viste fumando. A mí no me ponga de ejemplo para fumar. No, sí, cualquier persona le dice. Mucho menos a mis hijos. Dígale, a mis hijos no me los toqué. No, perdón, si usted le dice a cualquier familiar, yo le digo a mi hijo, deja de fumar y soy la principal que fuma, ¿usted cree que le voy a ganar el respeto de eso? Claro que no. Entonces, si ellos realmente están interesados en combatir el crimen y la corrupción, tienen que empezar por dar el ejemplo. Estoy de acuerdo. Y cualquier cosa han hecho y menos eso. Lo entiendo bien. Si a eso además le agregamos que no están interesados en erradicar la impunidad. ¿Por qué cree usted que no ha venido la Sisi a este país? No ha venido la Sisi porque la Sisi está pidiendo que puedan eliminar el pacto de impunidad. Respóndame concretamente, diputada, en lo atinente al Congreso, ¿cómo va a actuar la bancada de su partido? Vamos a respaldar todo lo que al final represente la seguridad en este país. Pero nada que genere más improvisación. Y lo hemos apoyado. Le aprobamos el presupuesto más alto en la seguridad. Le aprobamos el presupuesto más alto al Ministerio Público. Entonces, sí hemos nosotros como bancada respaldado la iniciativa para que ellos puedan trabajar. Y hoy que han demostrado incapacidad, improvisación, negligencia, no saben. ¿Cómo se verá afectada la economía nacional si se lleva adelante, licenciado Pérez, este proyecto del gobierno de construir una cárcel en el archipiélago del Cisne? Pues el archipiélago del Cisne tiene un valor ecológico muy, muy grande, ya que forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, el segundo arrecife de barrera más grande del planeta. Entonces, en este espacio hay especies de interés comercial, como lo mencioné anteriormente, como los meros, los pargos, los jureles y una gran variedad de peces. Por otro lado, también es hogar de otras especies de interés, como son las langostas, los caracoles y hasta los erizos de mar. Entonces, la pesquería sería afectada, ya que todas estas especies dependen del arrecife, de su casa. Claro. Al dañar la casa, estas especies serán vulnerabilizadas, ¿no? Entonces, afectaría el sector de la pesquería a nivel nacional. ¿Y cuáles serían las consecuencias ambientales a largo plazo? Pues a largo plazo, el arrecife coralino es un ecosistema muy, muy frágil, que existe en un ambiente de temperatura de 29 grados centígrados. Cuando la temperatura aumenta 1 grado centígrado no más, el arrecife sufre. Es muy, muy frágil. Entonces, contaminar el agua donde existe este espacio va a tener impactos negativos a largo plazo que impedirán la regeneración del mismo arrecife. Por lo tanto, todos los peces, todos los organismos que dependen de este ecosistema
pues serán afectados. ¿Hay Y por- convenios internacionales que lo protejan? Claro que sí, lo mencionamos anteriormente que Honduras forma parte del convenio de diversidad biológica, el convenio de especies migratorias y estos dos convenios internacionales pues abrazan al sistema arrecifal de las Islas del Cisne, que al ser dañado no solo afectará al sector económico, sino a nuestros pueblos indígenas, como lo mencionaba la diputada Urtecho. Hago una pausa aquí para rescatar algo sobre los pueblos indígenas de gracias a Dios, de nuestra Mosquitia, y es que hoy por hoy la Mosquitia es el pulmón más grande de Centroamérica. Y esto no es porque hay una estrategia de gobierno que la protege, sino porque hay pueblos indígenas que la han protegido durante milenios. Por lo tanto, debemos de considerar la opinión de nuestros pueblos indígenas, ya que ellos son los garantes de nuestros espacios naturales. Y ellos son los garantes de la existencia del arrecife prístino de las Islas del Cisne. Obviar la opinión de nuestros pueblos indígenas, obviar el convenio 169 de los pueblos originarios, donde establece que debe haber una consulta previa, libre e informada, es un craso error. Por lo tanto, tenemos que volver a la mesa de diálogo e invitar a las partes que realmente tienen una posición importante, como es el Colegio de Biólogos de Honduras, el Colegio de Forestales de Honduras, el Colegio de Ingenieros Ambientales de Honduras y también a los pueblos indígenas de Honduras. Es muy educado este señor cuando está diciendo que hay que generar un diálogo, que hay que escucharlos. Estamos ante un panorama que casi ningún tema nacional se discute y hay una atmósfera generada por el liderazgo del gobierno de este país, ciertamente, de intolerancia y de puertas cerradas. En ese sentido, don Andrés Pavón, ¿cómo recibe usted el señalamiento de que quienes se oponen a la construcción de una cárcel en ese paraíso natural del Cisne es porque son parte del narcotráfico y del crimen organizado? Es que dentro de la lógica del esquema de seguridad que ellos tienen, todos los que no somos gobierno somos enemigos. No puede ser así. Exactamente, o sea, es una es una desconsideración a la naturaleza humana. O sea, todos somos ciudadanos y en razón de esta soberanía que nos compete, todos tenemos un pedacito soberano y ese pedacito soberano debe de ser respetado para que podamos tener el todo. Yo escuché al ministro de Defensa en un canal de televisión abordando este tema y en algún momento dijo, ¿no? Y eso quedó así como en el aire, el periodista no se atrevió a preguntarle o no lo percibió. Dijo, no, pero es que moralmente la única familia aquí moral es la familia Zelaya. O sea, hombre. Sí, eso lo dijo en un programa, nosotros lo tenemos en una organización de derechos humanos, esa grabación, como quien dice, los demás, los Vanegas, Sí. los Pavón, Los Pérez. los Pérez, los Bermúdez. Bermúdez. No, estos son enemigos del sistema. Pero el que el sistema nos corresponde a nosotros. Ellos están Es como un clan. apropiándose, ¿no? Dios Podemos mío. sacar un inventario de cuántos celayas hay en el país. Sí, o Dios sea, mío. esa es una conducta que se la conocen algunos psicólogos y empiezan a trabajarla después Eso de lo la dijo el ministro de Defensa. de defensa. Y eso, después de la Guerra Mundial, en los años 45, 46, hubo un psicólogo que trabajó este tema del autoritarismo, ¿no? La forma en que empezaban a surgir estas figuras autoritarias frente a una población que clamaba justicia. Y una forma de brindar esa justicia era aplicando gobiernos autoritarios a través de figuras autoritarias que lograran dominar la capacidad de respuesta que tenía la sociedad. Por supuesto, es lamentable que no haya debate. Esa es la consecuencia que hay muchas veces de que a los niños no se les acerque al libro tempranamente y se les acostumbre a vivir entre caballos. Esa es la desventaja. Vamos a una pausa. Este es las 8 en punto y tenemos que darle la palabra a nuestros anunciantes porque aquí es prohibido olvidar que somos empresa privada y hay que poner anuncios. Gracias a Dios por eso.
Señor Pavón, ¿qué deberíamos hacer los hondureños para avanzar hacia una sociedad que discute con tolerancia y con inteligencia los problemas nacionales como este y como los otros? Una lista casi infinita de retos que tenemos por enfrente. Bueno, yo creo que lo primero es que debemos reconocer que fuera de nuestro espacio hay otros que piensan mejor que uno, o que si en realidad tienen ideas inferiores a las de uno, debemos de escucharlas para poderlas discutir, para poder llegar a tener un razonamiento colectivo, no un razonamiento individual. Mientras nosotros no nos abramos a los demás, mientras no nos abramos a esos espacios de debate, incluso público, estaríamos construyendo una sociedad cada día más cerrada. O sea, que todos los esfuerzos que hemos hecho en el camino por ir creando un espíritu democrático de conciliación, lo estamos perdiendo ahora. Tenemos un gobierno que se declara socialista, democrático, que no sé qué, pero un gobierno con gente de izquierda. Por lo menos lo dicen, por lo menos así se confiesan. Si la izquierda siempre ha sido, en todos los lugares del mundo y en todas las edades del hombre, un grupo dialéctico que discute mucho internamente, ¿por qué ahora ni siquiera líderes renombrados de la izquierda clásica hondureña debaten? Es que esta es una izquierda feudal. O sea, se quedó en el tiempo y logró tener el control de las políticas de Estado y relegó a aquella izquierda ortodoxa, aquella izquierda de cafetín, ¿no? Que discutía, como usted dice, dialécticamente cuál podría ser el camino de la patria, cómo se podía construir un modelo de producción más atractivo que nos pudiera insertar en el mercado global. Esa izquierda desaparece, ¿va? Y la dejan como una izquierda, a sus líderes los dejan relegados como en cargos de cuarta generación. Es el caso de Rafael Alegría. Mire, ¿a quién llamó Mel? A su amigo, ¿va? Que tenía en el gobierno, cuando él fue gobierno, para llevarlo de director del INA, y a Rafael Alegría lo deja de subdirector. Allá tiene rinconado a Juan Barahona en el Congreso Nacional, ¿va? Yo le digo comandante de subvenir, ¿va? Porque anda una gorra con una estrella roja, que no sé si es la misma o tiene alguna colección. No sé si tiene alguna colección, pero no le dio ningún cargo. Va, ahí lo dejó en el Congreso, lo utiliza para comandante de souvenir. Así mismo, yo no sé si es la misma gorra, quien debe de saberlo es su compañera. La primera ley del poder dice no le hagas sombra al amo. Entonces, claro, yo creo que al final se han acomodado todos los de sí, porque la izquierda todos, tiene el sino, es una señal de identidad, de ser polémica, de ser, de discutir, de hablar, de ser dialéctica. Al menos conoce esas tres leyes dialécticas, ¿va? La ley de la unidad, ¿sí? ¿va? Y la lucha de contrarios. O sea, debe de haber en el Estado una unidad, pero también debemos luchar de manera contraria con el fin de dar saltos, ¿va? Cuantitativos a saltos cualitativos, o sea, de calidad a cantidad, para que los pueblos logren desarrollarse. Pero está la otra ley, ¿va? La ley de la contradicción de la contradicción. Vamos a estar siempre generando contradicción, pero esa contradicción, como usted dice, en el campo de la ciencia, o sea, de la dialéctica. Por y aquí nos olvidamos de ella y caímos, no sé, si a esto hay que llamarle izquierda feudal. No, ellos aprendieron muy bien el libro Las 48 leyes del poder, ¿verdad? Donde realmente la están aplicando perfecta, pero exageradamente bien, dividiendo la oposición, generando crisis, aniquilando a todo aquel que piensa diferente. Eso está plenamente establecido cuando el único interés de ellos es concentrarse en el poder sin importar el entorno por el cual fueron electos. A ver, retomemos el hilo de nuestra conversación de esta mañana sobre la cárcel, la construcción de una cárcel en esta zona del Cisne, en el archipiélago del Cisne. Licenciado Pérez, ¿por qué debe importarle a la sociedad hondureña en general, ya no solo a los científicos como ustedes, la conservación de este espacio natural en el archipiélago? Pues hay tres razones por qué el hondureño debe de importarle el archipiélago Islas del Cisne, y una de ellas es que tenemos importancia económica para nuestra nación. Hay pueblos originarios que dependen del recurso que se encuentra en este lugar. Tenemos al pueblo Misquitu, que sale a pescar a Islas del Cisne, pueblo Garífuna, que sale a pescar a Islas del Cisne. Entonces, hay una conexión comercial, cultural con este espacio. Tenemos una importancia científica para nuestro país, ya que hay especies únicas en el mundo que se encuentran allí.
tenemos unos geckos, tenemos unas plantas que son únicas y tenemos un arrecife vibrante bajo la superficie del mar. Este arrecife es de un valor incalculable para Honduras, para la región centroamericana y para el Gran Caribe, ya que aquí es el nido de muchas especies de peces de importancia cultural, comercial, ecológico, como los peces, como el mero, como el pargo, como el jurel, como la barracuda y una gran variedad de corales que se encuentran allí. Entonces, como hondureños, nosotros debemos de proteger cualquier espacio que nos rinde beneficios, ¿de acuerdo? Entonces, el hondureño debe sentirse orgulloso de tener una mini Galápagos en nuestro territorio. Isla del Cisne es una isla oceánica. No se encuentra conectada a la franja continental del país. Se encuentra más cercana de la trinchera del Caribe. Estamos casi a 200 kilómetros de distancia de la costa. Entonces es una isla oceánica muy, muy rica que ningún otro país en Centroamérica, además de Costa Rica, lo tiene. Entonces el hondureño debe sentirse orgulloso de tener un arrecife vibrante como lo podemos ver en pantalla actualmente, que tiene especies en peligro de extinción floreciendo bajo el mar. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros debemos de proteger toda nuestra riqueza cultural, toda nuestra riqueza natural, ya que no es ni siquiera de nosotros, es desde nuestros hijos, de los que no han nacido. Y promover proyectos que pongan en riesgo nuestra herencia natural va en contra de nuestro desarrollo como persona, como nación, como miembros de este planeta. ¿Por qué no ha respondido Recursos Naturales a la voz de los científicos? Me imagino que Recursos Naturales ha de tener una fuerte presión del gobierno central que dictamina, que les dice por qué línea deben de irse. No obstante, Recursos Naturales, al igual que el ICF, deben de darse cuenta que son más de 60 los pronunciamientos en contra de la cárcel de las Islas del Cisne. Tenemos los colegios profesionales como el Colegio de Biólogos, el Colegio de Ingenieros Forestales, el Colegio de Ingenieros Ambientales, tenemos el Colegio de Arquitectos, tenemos la Organización de Mujeres en las Artes, Mujeres en las Ciencias, una gran diversidad de organizaciones civiles que están en contra de este proyecto y también organizaciones internacionales como The Coral Reef Alliance, la Alianza de Arrecifes Coralinos, que está en todo el mundo, que ya emitió un comunicado diciendo al gobierno de Honduras, por favor, reconsideren esta posición. La construcción de la cárcel en las Islas del Cisne afectará el Gran Caribe, afectará la segunda barrera de arrecife coralino del mundo. Entonces, evítenlo, evítenlo. ¿Don Luqui Medina es biólogo? Luqui Medina es ingeniero forestal y me sorprende que su gremio haya emitido un comunicado diciéndole que se pone en contra de la posición, pero él... Pero Simel está a favor. Simel está a favor. Simel está a favor, esa es la voz que le va a importar. ¿Y el subsecretario es biólogo? El subsecretario también es biólogo y me sorprende nuevamente ya que el Colegio de Biólogos de Honduras... También se opuso. Lo que deben de recordar estas personas es que están cometiendo un crimen, que el cual quizás no sea juzgado en este periodo, sí, pero... Es imprescriptible. Es imprescriptible. Lo van a juzgar en algún momento de la historia. Y será juzgado en un momento de la historia. Entonces, sí, por su propia familia, por su propia persona, eviten problemas que pudieran causarles... Lo primero es por el país. Correcto. Lo primero es por el país y por el ambiente. En ese sentido, ¿cómo está sustentada la licencia ambiental? Tiene que tener algún sustento. El sustento que veo yo para la licencia ambiental de la cárcel en Islas del Cisne no es visible ante el público, ya que la licencia ambiental se otorga al conocerse los planos de construcción de un proyecto. Por ejemplo, si yo quiero construir un hotel en la playa, digamos en una playa. En una playa o en un bosque. Entonces tengo que nacional. Tengo que presentar mi modelo de construcción, mis planos constructivos, el presupuesto, el material, los nombres de las personas que van a elaborar en este proyecto. Y únicamente así, pues los técnicos del gobierno visitarán el sitio para ver cuál será el impacto de mi construcción, de mi hotel imaginario. Con las especificidades que acreditó. Correcto. En este caso, no hay ni siquiera un contrato adjudicado para la construcción de Islas del Cisne. Quiere decir que no tenemos planos constructivos, no hay presupuestos, no sabemos qué es lo que van a hacer. Y ya se extendió la licencia ambiental en ausencia de los planos constructivos. Entonces,
verdaderamente me va de la lógica. Quizás no soy muy creativo, no lo puedo ver, pero es una incógnita muy grande cómo se fundamentan ellos para otorgar una licencia ambiental en ausencia de los planos constructivos. ¿Quiénes van a construir eso? ¿Los militares? ¿O no? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha oído? Pues ellos van a tener sus implicaciones en la historia. Y van a tener sus implicaciones en materia de derechos humanos y son los que van a ejecutar ese proyecto. ¿Estaremos ante el peligro de un movidón o no? Claro, claro que sí. Incluso ahí podríamos tener parte del financiamiento de la campaña que se nos viene. Ahí hay fondos que a la larga podrían ser utilizados para algunos para proyectos. bolsillos particulares, don Andrés, como Claro. hemos visto en Honduras a lo largo de mucho tiempo. Sí, y sabe que hay una situación un poco grave. Las últimas regulaciones que tomó Europa para podernos comprar el café con relación a la protección del bosque endémico. ¿Ah? Y el bosque, cuando estamos hablando nosotros del bosque, no nos estamos refiriendo solo a árboles, también hay arbustos, también hay supuesto, malezas por que supuesto. deben de ser El consideradas. monte que dijo el ministro. El ministro. El monte, dijo. El zacate. El monte. Ese Aquí zacate, solo hay monte y El pichete. pichete, solo monte y eso pichete. eso es endémico. Eso es endémico. Imagínense qué Sí. conocimiento. Pero abajo de eso, para Claro. que ese monte exista, Claro, como claro. dice él, Sí. ahí hay una, Sí. hay una microbiana Por supuesto, sí. pero biológica, ¿va? hay que que tampoco comprenderlo. no la conoce. Hay que comprenderlo. Entonces, ¿qué pasaría si Europa decide no comprarnos el café? Porque estamos afectando las islas del Cisne. De acuerdo a estas últimas regulaciones que han establecido. ¿Eso es un riesgo? Es un riesgo, claro, porque si nosotros nos comunicamos con la comunidad europea y decir que Honduras no quiere cumplir estas regulaciones, entonces pondríamos en riesgo la producción de café. Es la última vez que interrumpo la plática. Señores, ante la necesidad de políticas públicas efectivas en contra del crimen, medidas que obviamente son muy complejas, ¿qué recomiendan ustedes? Tiene la palabra, señor Pavón. Bueno, yo creo que como aquí se han generado una serie de normas, aquí hay cantidad de leyes, hay una ley del Instituto Nacional Penitenciario que tiene como fin
la custodia, pero también la formación de los privados de libertad para poderlos reinsertar Sí. al mercado laboral. Todo eso está escrito y Todo está eso está bonito, escrito. bien declarado. Entonces, lo que nos hace falta es la ejecución. Nosotros tenemos que entrar a la etapa de ejecutar lo que ya está legislado. Y con eso nos vamos a evitar andar inventando, ¿no? Porque aquí lo que tenemos entonces es un invento con el fin de poder agradar el espíritu de las masas. O sea, si yo soy represor, creo que las masas me están aplaudiendo, ¿no? Los militares creen que la población está feliz con ellos. El comandante de la policía militar cree que todo el mundo lo aplaude, ¿no? La vez pasada estuvimos en un programa de televisión y ahí toda la gente que escribía en un 99% parecía que era un call center a favor de él, o sea, y eso va levantando el ego y estamos creyendo que estamos haciendo lo correcto, pero no es cierto. Hay que aplicar las normas. Empecemos a discutir de nuevo, crear estos núcleos de debate, de discusión y ejecutemos lo que ya hemos hecho. Tenemos una ley de policía, trabajemos alrededor de esa ley de policía. Hemos hablado de la Policía Nacional Comunitaria, hagamos policía comunitaria, tratemos de integrar a la población de cada barrio, de cada comunidad, a los esfuerzos para volver una estrategia integral de atención a las necesidades básicas que ahí tenemos, porque el problema no es policíaco, el problema también obedece a la falta de algunas prácticas en las que debemos de involucrar a la población quiere estar ahí. Le pongo un ejemplo, ¿por qué tenemos que ir por las clases generales a la universidad? ¿No será que podemos tener un centro universitario en el barrio para sacar las clases generales? Y al final aquellos que no podemos ir a la universidad, al menos vamos a tener el mérito de decir, yo estuve tratando de ser ingeniero porque me matriculé para ingeniero, aunque solo saqué 4 materias, pero las saqué ahí en mi barrio. No tuve que moverme hasta allá porque quizás no tenía capacidad. Y eso me motivó para buscar después alguna formación técnica en algún otro espacio. Hay que involucrar a las iglesias. Las iglesias tienen programas bonitos, muy interesantes de integración familiar y eso hay que hacerlo, ¿no? Somos una nación con vocación familiar. Tenemos que rescatar ese valor de la familia, pero hay que hacerlo. Yo creo que este partido en el poder tiene una serie de estructuras a nivel de base que deberían de integrarlas a un trabajo de atención comunitaria. Como hondureño, estoy seguro que a usted también le preocupa la inseguridad que vive nuestra nación. Sí. ¿Qué quiere decirle usted al gobierno en materia de atacar ese monstruo que nos está matando de miedo? Yo creo que el gobierno debería de invertir en prevención. Cualquier doctor, y quizás la abogada la doctora me podría ayudar acá, le va a decir que es más barato prevenir una enfermedad que corregirla. Entonces, en este sentido, creo que el gobierno debe de invertir su mayor esfuerzo en la prevención del crimen. ¿Qué está haciendo el gobierno para promover que nuestros jóvenes exploten su creatividad, su arte, sus conocimientos y se conviertan en personas de bien, en ciudadanos de bien para un país? Porque lo que estamos viendo es que nuestros jóvenes están desertando las escuelas, están siendo reclutados por las maras y luego están cometiendo actos delictivos. Y esto es porque no hay una política pública visible para reducir la tasa de criminalidad. Por lo tanto, estamos mandando policías y militares a las calles, armados con arma larga, como dice Mr. Andrés. Entonces, y nuestras escuelas están siendo descuidadas. Por lo tanto, yo le sugiero al gobierno que invierta en la prevención del crimen, instalando políticas públicas en nuestros barrios, ofreciéndole una salida a los jóvenes, colegios de formación profesional, institutos de arte, gimnasios al aire libre, instalaciones deportivas, para que ellos puedan explotar toda su humanidad y evitar caer en actos delictivos. Por otro lado, tenemos que mejorar la oferta salarial, la oferta laboral, para que nuestros jóvenes se integren al mercado nacional. Y de esa manera, pues, evitaremos militarizar nuestras calles y construir cárceles en nuestros espacios naturales que, pues, ponen en riesgo a nuestra propia sociedad. Tiene la palabra honorable diputada Johanna Bermúdez.
Primero necesitamos un gran diálogo nacional por Honduras. Aquí es imperativo que todos los sectores nos sentemos a construir una gran agenda nacional por Honduras. Y donde el gobierno tenga un poco las orejas abiertas para poder escuchar la voz del pueblo hondureño. Y luego en temas de seguridad, como médico, y bien lo dijo mi querido compañero, el biólogo, extraordinaria presentación, me ha encantado, es que la prevención sigue siendo la mejor cura. Así que hice algunos resúmenes. Por ejemplo, necesitamos una educación con empleo, es decir, programas técnicos orientados a que el muchacho no esté pensando en que va a ser empleado, sino que más bien él va a ser empleador o fuente de pequeño emprendimiento que garantice esa fuente de dinero para llevar comida a su casa todos los días. Centros comunitarios, crear centros que ofrezcan actividades recreativas, apoyo psicológico, desarrollo personal, rehabilitación. Si el joven ya está secuestrado por maras, pandillas o sumergido en las drogas, que también son enfermedades sociales, es importante que el Estado como Estado debe garantizar programas de reinserción a los ex miembros de pandilla y también asegurar que estos jóvenes puedan ser nuevamente partícipes del desarrollo económico y social de su localidad. Campañas de concientización, y aquí es sumamente importante hacer alianzas con los medios de comunicación, los influencers, que hay un montón en el país, para promover valores de paz, de convivencia a través de campañas públicas. Por eso es que es imperativo que desde el gobierno no sean ellos los voceros de más odio y más división, sino que más bien aprender a tolerar y a respetar las ideas de los demás. Luego, en el tema institucional, creo que es importante fortalecer la fuerza pública, para lo cual también es importante capacitación continua, entrenar a la policía, al ejército en tácticas modernas y respeto a los derechos humanos, que es sumamente importante. Equipamiento moderno, aunque sí también le voy a recalcar, no es cambiando los uniformes como vamos a depurar la policía ni los militares, ¿verdad? También tiene que haber una estrategia para esto. Reforma institucional con transparencia, pero sobre todo que garantice una auditoría interna para eliminar la corrupción en un ente tan importante como la seguridad pública. Luego también el tema de la policía comunitaria debe ser una estrategia importante para tener una policía más humana, más cercana, más respetuosa. Y ya por último tenemos, creo que aquí es sumamente importante, la cooperación internacional. Estamos aliados internacionales, por eso que es imperativo que sí tenemos que fortalecer nuestra institución, pero aquí necesitamos que venga un acompañamiento como la CICI. Dijeron que le iban a traer, dijeron que la iban a implementar y todavía estamos ya a casi 1000 días y todavía la CICI no viene. Pero creo que es importante la cooperación regional e internacional. Si bien es cierto, la experiencia de Bukele es válida, pero tenemos que ir a conocer bien todo el contexto socioeconómico, político de El Salvador y cómo lo implementó y cuáles son los pros y los contras. Lo otro es intercambio de información, reforma judicial que garantice la transparencia, la rendición de cuentas, la transparencia en todo el proceso y sobre todo aplicación de la justicia basado en la ley y no las emociones, que es lo que estaba diciendo el compañero, que el temor nuestro ahora es, como pensamos diferente, todo lo personalizan y quieren por ellos armar casos para creer que porque usted no piensa como ellos, entonces nos van a mandar a la isla del cisne. Y luego protección de testigos, que es sumamente importante tener una estrategia que permita que esa protección de testigos sea basada en información, pero que garantice que lo que digan efectivamente sea fuente de la verdad. Creo que Honduras es nuestra, Honduras es de todos y todos estamos dispuestos como hondureños, buenos hondureños, a dar nuestro granito de arena para construir una Honduras de oportunidades donde todas y todos contemos independientemente de nuestra opinión. Biólogo Pérez, ¿qué va a ocurrir si el gobierno sigue con la idea y ejecuta la construcción de una cárcel en esa zona de las Islas del Cisne? ¿Qué va a ocurrir con la voz de los científicos? La comunidad científica nacional e internacional continuará haciendo presión para que el gobierno recapacite y tome en consideración las recomendaciones que los gremios establecen. Es necesario que paremos con este proyecto de la construcción de la cárcel en Islas del Cisne, ya que va en contra de nuestra Estrategia Nacional de Biodiversidad, va en contra de los convenios internacionales de la protección de la biodiversidad que Honduras ha firmado y va en contra de las próximas generaciones. Va en contra de nuestra herencia natural, marina y terrestre. Entonces, la comunidad científica no va a ceder. Vamos a continuar
invocando al diálogo, llamando a un diálogo para hacerles ver que el proceder es equivocado, que el proceder es erróneo, que deben de tomar la consideración de los expertos para que tomen decisiones informadas, no decisiones emotivas. Por lo tanto, este diálogo sigue esperándose. Ya se han presentado cartas a los ministros correspondientes para que nos escuchen. No obstante, pues no hemos tenido respuesta. Entonces, el mensaje para la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, que por favor escuche a los gremios científicos para que conocer cuál es la opinión y para que ella pueda sopesar cuáles son los cons y los contra y los pros de este proyecto, porque se viene algo que va a afectar a nuestra nación. Explíciteme en 30 segundos una reflexión final, don Andrés Pavón. Y creo que no hay que repetir el pasado, ¿no? O sea, las cárceles en las islas fueron construidas con el interés de someter a prisión a algunos opositores políticos como Fidel Castro, Nelson Mandela, el mismo Napoleón, ¿verdad? Entonces, no volvamos a repetir la historia. Evitemos hacer esa cárcel, escuchemos a la voz de la ciencia, porque si no acá también va a ir la voz del derecho y tenemos que acudir al sistema interamericano denunciando la práctica de este gobierno. Don Andrés Pavón, uno de los más reputados defensores de los derechos humanos en Honduras, don Elder Pérez, un iluminado científico, y la destacada diputada del Partido Nacional, doña Johanna Bermúdez, han comparecido esta mañana en este foro plural de Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras, exponiendo sus opiniones sobre la pretendida construcción de una cárcel en el archipiélago de las Islas del Cisne. A todos muchas gracias. Adiós.